bienvenidos a esta nueva sesión que está dedicada a analizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica que han estado en la agenda pública de noticias a partir de las denuncias de pederastia y algunas actitudes de parte de autoridades del gobierno por señalar algo impertinentes. Entonces pidió a Susana, que es portavoz en este tema de la Iglesia Católica, para que nos ilumine sobre el tema y tratemos de desmenuzar más allá de las anécdotas, que también son importantes, y sobre cómo ven este futuro de las relaciones. Las preguntas clave están puestas en la convocatoria. Adelante, Susana. Entonces, quizás lo primero, en base a las preguntas motivadoras, es comenzar mencionando que no ha habido un cambio en cuanto al sentido de la relación de la Iglesia con el Estado, que comienza con la fundación de la República, la Constitución que se aprobó en 1826, y que quizás el cambio más notable tiene que ver con el hecho de que nacimos a la vida republicana como un Estado confesional, que reconocía a la Iglesia Católica, la religión católica, como la religión oficial y prohibía todo otro culto. Es significativo que en 1888, si la memoria no me falla, confirmo el dato, ya se había modificado este sentido y se había abierto la posibilidad del ejercicio de todo culto en el país. Y es en 1933, 36, confirmo el dato, que ya se declara abiertamente que ya no había ningún tipo de protección especial a la religión católica y que se podía ejercer libremente todo culto. Es decir, que entonces ya estábamos considerados como un Estado laico. Sin embargo, lo que sostenía la Constitución en ese tiempo es precisamente que establecía que el Estado sostiene a la religión católica. Esta condición es la que se ha arrastrado hasta el 2009. Siendo confesional, ya era un Estado laico. Un elemento importante para modificar ese tenor de la relación Iglesia-Estado, que el 2009 la Constitución, en una de sus disposiciones transitorias, establece que todo acuerdo, no solo el de la Santa Sede, sino todo acuerdo debía ser revisado en la medida en la que fuera contrario a la Constitución, y pone un plazo de 4 años. El plazo ha sido vencido y ninguno de los acuerdos suscritos entre la Iglesia Católica, entre la Santa Sede y el Estado boliviano ha recibido algún tipo de denuncia o ha sido objeto de denuncia. Todos quedaron vigentes, algunos con elementos solamente históricos como el concordato. El concordato no entra en vigencia, se negocia, concluye la negociación, se firma. No tenemos registro de que se haya hecho el intercambio de instrumentos. Hemos verificado en los archivos de nunciatura y no hay evidencia de que se hubiera dado el intercambio de instrumentos. Pero además hay una ley que aprueba el concordato, pero condiciona que algunos de los artículos deban sujetarse, ajustarse a la Constitución. Una vez que esa condición se cumpliera, recién se iba a dar la ratificación. Y eso no sucedió, no se da la ratificación. Es decir, que el concordato de 1851 no llegó a entrar en vigencia en ningún momento. Y debo decir que fue muy bueno que así sea, porque ese concordato recogía los elementos del patronato real que ya pasan a ser patronato nacional en la República de Bolivia. Pero los elementos son símiles. Por ejemplo, el derecho que todavía tenía el Estado de nombrar a los obispos, lo que hubiera sido realmente muy contraproducente si se hubiera llegado a cumplir en algún momento. Entonces, históricamente para la Iglesia, existe el concordato, se negoció, se firmó, no entró en vigencia y por tanto no ha tenido un efecto legal específico. Lo que sí quedó es la tradición. Como antes de la República existía el concordato entre la corona española y la Santa Sede, los términos del concordato real van a arrastrarse en varios elementos. El patronato nacional sí se va a reconocer en el país, no por el concordato, pero sí va a estar vigente hasta una ley que determina en 1961 que debía cerrarse, concluirse con el patronato nacional. ¿Qué significó eso en la práctica?
que desde 1961 ya no se puede entender que hubiera algún tipo de extensión impositiva tácita. Es decir, hasta 1961 todavía se entendía que la Iglesia no estaba obligada a pagar impuestos porque prestaba servicio social, porque hacía diferentes acciones de tipo social y de servicio, y la regulación se quedó ahí. Sin embargo, a partir de 1961 surge la necesidad de determinar cómo iba a tratar el Estado a la Iglesia. Y lo que ocurre en la práctica es que recibe el mismo tratamiento que una entidad sin fines de lucro. Por ejemplo, puede acceder a la exención del impuesto a las utilidades de las empresas, pero eso no es automático. Tiene que tramitar y el Estado le tiene que otorgar el impuesto, si no, no se lo reconoce. Similar situación con el impuesto a los bienes inmuebles. Donde sí entra una regulación especial en 1993 es con las notas reversales, porque las notas reversales sí tocan de manera específica el tema impositivo y además de la generalidad de que la Iglesia recibe el tratamiento de una entidad sin fines de lucro, se menciona que en tema de vehículos recibirá el tratamiento que tiene el Estado. Es por eso que la Iglesia Católica puede acceder a la exención del impuesto a la propiedad de vehículos, que no pueden exceder otras entidades religiosas o sin fines de lucro, pero no es automático tampoco. Tiene que solicitar cada año y los municipios se lo dan o no se lo dan. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1961 el tratamiento de la Iglesia Católica va a ser el mismo que reciba toda entidad sin fines de lucro, sea religiosa o no religiosa. Por tanto, en igualdad de condiciones con cualquier otra instancia que tenga esta condición, ser sin fines de lucro y dedicarse a temas de servicio que beneficien a la sociedad. De la mano con estos elementos van a aparecer otros acuerdos entre la Santa Sede y el Estado boliviano. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo sobre misiones, que ha tenido una trascendencia muy importante porque reconoce la organización y el espacio territorial de la Iglesia en cuanto a sus jurisdicciones eclesiásticas. Reconoce que la Iglesia hace una misión especial en lugares alejados. Sí establece algunas ventajas, pero no tanto ventajas para la Iglesia como entidad religiosa, sino para el servicio que realiza. Por ejemplo, algunas exenciones aduaneras para la importación de vehículos que van a prestar servicio en esos territorios misioneros, o hace mención a balsas, barcas, que son las necesarias en el oriente boliviano, sobre todo en Beni y Pando, para poder trasladarse a través de las aguas fluviales. Y algunas otras cosas. Este acuerdo sí se ha puesto en práctica, pero por los términos que tiene, que hoy entrarían claramente en un cuestionamiento duro de discriminación, eh, ha quedado prácticamente en desuso. Nunca se ha dejado sin efecto, nunca se ha denunciado, pero en la práctica ha quedado en desuso. Tenemos también el acuerdo sobre las Fuerzas Armadas, sobre la asistencia religiosa a Fuerzas Armadas y Policía, ratificado por ley, plenamente vigente, nunca cuestionado y que ha seguido su curso legal todo el tiempo de su vigencia. Bueno, después viene ya con más fuerza las notas reversales que las he mencionado, que están ratificadas por ley y que van a regular un tema que hoy es trascendental para la Iglesia, el reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Por qué es trascendental? Porque la Iglesia Católica no necesita pasar por los procedimientos regulares de reconocimiento de personalidad jurídica. Y eso tiene un sentido. La Iglesia tiene un derecho propio, el derecho canónico, que regula y además regula con mucha fuerza todo el tema relativo a las personas jurídicas, a la enajenación de bienes y a varios otros elementos propios de la Iglesia. Este derecho es reconocido por las notas reversales, es permitido en el Estado boliviano, es decir, no se puede alegar que el derecho canónico no pueda aplicarse en Bolivia porque está reconocido como parte de la legislación boliviana. ¿Qué quiere decir eso? Que una entidad religiosa va a nacer a la vida jurídica, va a desarrollar sus actividades en el marco de lo que es el derecho canónico. Por poner un ejemplo simple, en tema de bienes, hay una regulación particular muy dura cuando se trata de bienes de la Iglesia. No contar con la licencia para la enajenación de bien invalida el acto jurídico. ¿Eso está reconocido en Bolivia? Sí, está reconocido. ¿Por qué? Porque está reconocido el derecho canónico. Pero si volvemos a lo que estábamos diciendo de la personalidad jurídica, claramente
la Iglesia o las instancias de la Iglesia no necesitan pasar por el Estado para ser reconocidas o para existir jurídicamente. Y les pongo un ejemplo que ayuda a entender por qué esto es tan importante. Las entidades religiosas, estrictamente religiosas, pueden ser institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, de acuerdo con el derecho canónico. En el Estado, cuando un instituto de vida consagrada quería ser reconocido, no había cómo ubicarlo. No es fundación, no es asociación, no tiene otro carácter de entidad jurídica. Entonces el Estado no encontraba cómo reconocerlo. Pero en el derecho canónico está toda su regulación. Entonces, que por derecho canónico se reconozca la erección canónica, que puede ser antigua o nueva. Por ejemplo, la Compañía de Jesús tiene una erección canónica mucho anterior a la fundación de la República, como obviamente se puede entender. Entonces, habrán algunas muy antiguas y habrá otras nuevas. La Fundación Jubileo, por ejemplo, es nueva, ha sido erigida canónicamente en Bolivia, la ha erigido la propia Iglesia Católica y puede funcionar legalmente surgiendo todos los efectos legales. ¿Por qué? Porque las notas reversales han previsto ese reconocimiento a las entidades jurídicas de la Iglesia, su funcionamiento y los efectos jurídicos que puede llegar a tener. Este es un contexto general, no sé cómo estoy de tiempo, hay más que hablar sobre el tema, pero lo que les anticiparía, y quizás si es útil, comparto un cuadrito que yo tengo que menciona los acuerdos internacionales, Santa Sede, Estado Boliviano, los acuerdos nacionales, Conferencia Episcopal Boliviana, Estado Boliviano, y normativa eclesiástica que regula temas específicos. Por poner un ejemplo, el Decreto Supremo 069 de 1964 preveía ya este tema de reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades de la Iglesia Católica. Pero eso trasladarlo a un acuerdo internacional como las notas reversales, por supuesto que le dio una fuerza legal mucho mayor y que ya no se puede modificar por voluntad del Estado. Para quitarle esa condición a la Iglesia Católica, que realmente ha habido la voluntad de querer quitarla, tendría que hacerse a través de un acuerdo, de otro acuerdo o de denunciar las. Y cerraría la idea, simplemente boliviano nunca denunció los acuerdos de la Iglesia Católica con el Estado, pero sí el año 2019, 18 en realidad, planteó que como había nueva constitución, etcétera, era necesario actualizar y que debía negociarse un nuevo acuerdo acorde a la nueva constitución y acorde a la realidad social, política del Estado boliviano. Y se inició esa negociación, se avanzó bastante. Se recogieron los elementos de las notas reversales y se recogieron otros elementos de acuerdos que, por ejemplo, tratan temas migratorios y otras cosas. Les diría que esa negociación llegó a un 80% de acuerdo. Hubieron dos temas, este de la personalidad jurídica y un tema relativo a temas impositivos, que no terminaron de cerrar bien en la negociación, estaban ya a punto, estábamos a poco de que se concluya la negociación y se pueda aprobar ese acuerdo, cuando vino toda la conflictividad del mes de noviembre del 2019 y obviamente se paró todo el tema de la negociación de ese acuerdo y no se ha retomado hasta la fecha. ¿Qué quiere decir? Que todos los acuerdos anteriores, el relativo a asistencia religiosa, Fuerzas Armadas y Policía, el relativo a migraciones, el relativo a notas reversales, etcétera, están plenamente vigentes en el Estado. Y más que imponer privilegios, porque la naturaleza de los acuerdos no es imponer privilegios, tiene que ver con reconocer aspectos como, por ejemplo, el relativo a la normativa interna de la Iglesia Católica y su existencia jurídica a partir del derecho canónico. Creo que eso es lo que puedo introducir, sujeto a que se puedan hacer las consultas para aclarar todos los temas necesarios.